y cámara local. Bueno, explícanos en qué consiste el ejercicio. Ok. Bueno, entonces, dado que el algoritmo sirve para comprimir cualquier secuencia de bits, independientemente si es texto o cualquier otro tipo de información. Entonces, en el ejemplo, se supone que el texto a comprimir se compone solamente de letras mayúsculas sin espacios. Bien, para lo como si lo estuviéramos tomando el diccionario en inglés. Entonces son 26 códigos. Pues porque el diccionario consta de 26 letras. El diccionario pues básico. Entonces serían 26 códigos del 1 al 26 para las mayúsculas, más un código que en este caso se ha adoptado el 0, aunque en la práctica 0 es un carácter inválido. Pero entonces vamos a representar como si este número fuera fin del archivo. Ok. Bueno, entonces el texto a comprimir es el que tenemos ahí. Entonces, el diccionario es como, sería como A es igual a 1, ¿cierto? B igual a 2 y así sucesivamente hasta que Z es igual a 26. Y en este caso, número que sería fin sería igual a 27, ¿cierto? Entonces hasta ahí llegaría, pues eso es sucesivamente. Entonces, según la tabla pues, de caracteres del código ASCII, tendríamos que la C, pues para comenzar a codificar esto, la C es el. Entonces tendríamos, pues yo tengo como la codificación recetaria. Entonces, buscar esto. Pues yo voy a copiar y ya les explico. ¿Y qué estás copiando ahí? Más o menos cómo él va a codificar, yo ya les explico. Entonces, en el diccionario pues hay el diccionario básico sería que A es el 1, B es el 2, bueno y así sucesivamente. Entonces A tiene los códigos van en cadenas de 5 bits. Ok. Entonces, pues sería como si la A fuera 0001, 0, ¿cierto? Sí. Pues habla de enlace. Entonces, pues eso no lo voy a explicar. Tomemos en cuenta que conocemos esa tabla, que son de 5 bits. Entonces, para la letra T, ese sería el 20. Y según el diccionario va del 1 al 26, la T es el 20. Sí. Y el código así para tiene pues que están formados de a 5 bits y es el 101 00 101 00
para la B sería 00016. Porque estamos diciendo que pues el código así comenzaría 0001 para la A y así sucesivamente. Porque el 0000 va a corresponder Espacio. a ese espacio. Pues al número que indicamos acá como numeral. El 5, la E es el 5 y le corresponde. Listo. O sea, a cada uno va a asignarse un código ASCII, ¿cierto? Bueno, sí. Entonces, pasa que el diccionario comienza seleccionando cada código. Entonces, como aquí, acá después de esta T, aparecen. Entonces, cuando llegamos ahí, el diccionario, bueno, cuando hacemos la T y la O, el diccionario crea por defecto una extensión. Ajá. Una extensión y entonces le asignan 28. Entonces, ¿qué? Todo va a ser 28, ¿cierto? Todo va a ser 28 y entonces le asigna, también le asigna una cadenita de números. Y también pues esa quedaría de 5 bits. Cuando él codifica este y este también crea un OV en el diccionario y ese sería el 29. Luego crea un B, luego un EO. Bueno, pero entonces acá se acaban los códigos de 5 bits. Entonces, a esta extensioncita ya él le asigna un código de 6 bits. Ajá. Entonces, ¿Y eso qué ventajas tiene? pues la ventaja es que, bueno, acá va a tomar una letra y cae su cadena, ¿cierto? Pero cuando llega acá, entonces él ya no le da, digamos que todo esto de que le corresponde a la T y a la O, sino que el mismo código que él usó para estas dos juntas. Entonces ya no sería, por ejemplo, 20 y 15, sino simplemente 28. Exacto, estamos reduciendo el número de caracteres para enviar una palabra. Pues un conjunto de caracteres, ¿cierto? Sí, entonces, mira acá pues veníamos de a una. Y toda esta es que son 25 caracteres. Pues que es toda esta, ¿cierto? Entonces eran 25. A partir de acá va cogiendo los mismos, pero entonces acá ya los coge así como yo los agrupé. Porque entonces aquí también ya creo este que le corresponde al 30. Entonces ya no va a coger 2 y 5 que tiene mayor número de bits, sino el 30. Ok. Así sucesivamente. Shirley, ¿entiendes más o menos cómo funciona? Entonces, si lo analizamos, el texto original está compuesto de 25 caracteres que se representan pues con 5 bits cada uno. Entonces serían 125 bits, pues el total. Entonces, cuando lo comprimimos, produce 5 códigos de 5 bits, que son estos. Sí, entonces él produce 5 códigos de 5 bits y los 5 códigos de 6 bits.
los otros pues, que resultan quedan de 6 bits. Entonces, el resultado sería 97 bits, porque sería 5 por 5, 25, más 12 por 6, 72, pero sería 97. Entonces, pues ahí vemos cuánto nos comprime. El original era de 125 y nos queda de 97. Entonces hay una reducción ahí más o menos del 78% del original. Entonces, independientemente de si usted va a usar todas estas combinaciones, el diccionario te las va a crear por defecto. O sea, para usted codificar, él te va a combinar la O con la B, la B con la E con la O, sí, todas estas. Digamos que nosotros no usamos, aquí él combinaría la N con la O y le tocaría un 37, digámoslo así, no sé exactamente cuál le tocaría en ese orden. Y aquí no, más adelante no la vamos a usar, pero igual el diccionario la agrega. Entonces, pues esto permite también que el descompresor pueda reconstituir el diccionario sin errores. Entonces, después cuando él comienza a utilizar 6 bits por código, todos los demás códigos se emiten con 6 bits, incluso los que originalmente solo usaron 5, y se van completando con ceros por la izquierda. Pues se va agregando otro cero acá, para que todos sean emitidos con 6 bits. Ok, ¿es claro cómo funciona ese método, Shirley? Bueno, ¿y cómo sería para descomprimir ese código? O sea, para utilizar la técnica que se llama LZW, ¿cierto? Entonces, lo que se hace es tener un diccionario fijo, ¿cierto? Y a medida que van leyendo los caracteres la fuente, va creando nuevos códigos, ¿cierto? Pero es de manera secuencial. Sí. ¿Y ahora cómo haces para decodificarlos? Pero, pues acá hay otro ejemplito más pequeñito que le mostraría más fácil porque esto está muy largo. No, o sea, por eso, o sea, sin el ejemplo, ¿cómo lo haces? Entonces, él recibiría, pues se supone que el que recibe la información también tiene pues su tabla de código ASCII donde también tiene que A es igual a 1, B es 2, ¿cierto? Sí. Entonces, digamos que él recibe, a ver, él recibe 20, 15, 2, 5 y así sucesivamente. Entonces, para comenzar la decodificación, pero para los primeros no va a haber problema, ¿cierto? Porque entonces él toma, pues como el cero, a ver, el cero no le corresponde ninguno porque pues se dice que lo toma como un error. Entonces, pues el cero ahí no va. Entonces él tomaría el 20. Entonces, para los primeros sí van a estar ahí fácilmente, pues, discriminaciones. Entonces, a ver cómo explico. Sí, o sea, no queda claro. O sea, queda claro cómo se forma. Él va recibiendo cada número y le va asignando, por ejemplo, o sea, él también va creando el que recibe también va creando las combinaciones de cada uno que está recibiendo. Él también va creando
el 28, el 29 y cosas así. ¿Y cómo los va creando? A ver, si recibe, digamos, ¿sabes? Recibe primero, digamos, el 2, ¿cierto? Para él sería la B. Sí. Para él sería la B. Entonces, luego, O sea, recibes... espera, Mayerle. Digamos, tú quieres enviar lo que tienes ahí arriba, ¿cierto? Que es Tobe, bla, bla, bla. ¿Sí o no? Sí. Entonces, haz de cuenta que tú vas a enviar un código que es la T, que es 20. Bueno, ahí lo tienes. 2015. Ok, no, listo, está bien. Entonces, ¿cómo se formaría el diccionario? Llega un 20 y ¿qué pasa? Pero no tengo claro si él separa, o sea, si él sabe que estos dos pertenecen a uno o no. En este tipo de método lo que se hace es, se tiene un diccionario, tanto en el codificador como en el decodificador. Es el mismo diccionario, ¿cierto? Si tú mandas ese 20, en el decodificador va a venir y va a decir, bueno, ese 20 ya pertenece, pues ya está en mi diccionario, no lo tengo que agregar, ¿cierto? Entonces, lo almaceno en el siguiente posible, digamos es el 28, ¿cierto? Y espera que llegue el siguiente número, entonces recibe el 15, ¿cierto? Entonces dice, el 15 ya está, entonces vamos a agregarlo, en el 28 va a quedar T y va a quedar la O. Bueno, entonces él hace lo mismo. Cuando recibe ese 20, pues él lo lee. Y mira que ya está en su diccionario. Entonces, digamos que lo pone, ¿cierto? Pero igualmente crea esta cadenita, esta combinación. Y también le asigna el 28. O sea, él también va a crear todas las combinaciones a medida que va recibiendo. Ok. Y pues y así, decodificar. Por ejemplo, pues el Cherry recibe también el 25. Pero entonces el 25 puede ser, pues aquí vemos que el 25 está formado por 2, pero entonces se supone que recibe primero el 2, luego el 5, ¿cierto? ¿Cómo? O sea, él recibe luego el 2, ¿cierto? Sí. Entonces en su diccionario está que es la B. Y ahí él también agrega esta combinación. Y le asigna otro número y lo va almacenando. O sea, también se va construyendo, pues el diccionario se va aumentando a medida de todos los que él va recibiendo. Y así sucesivamente. Ok, y eso es un diccionario entonces que es estático o dinámico. Es dinámico. ¿Por qué? Porque él va creando todas esas posibles combinaciones. Exacto, o sea, simplemente, al principio tiene un diccionario estático y ya después se va creando otro nuevo diccionario. Y estático sería pues de la A a la Z, ¿cierto? Y digamos el inicio. Y bueno, aunque eso también está formado por que el signo de interrogación, pues todos tienen un código. En el código así están los caracteres. Pero los caracteres son una parte del abecedario, también los símbolos. Entonces, sí, a partir de ese momento que se acaba, entonces a crear más, entonces por eso ya sería un diccionario. Tiene el estático y sigue creando. Pues sigue el diccionario añadiéndole más. Ok, está muy bien. ¿Claro, Shirley? Sí. Listo. Mayerly, ¿tienes otro ejercicio un poquito más cortico? Pues, o sea... Pues aquí uno sencillito, pero es que no cuento tampoco la explicación, pero la hacemos. Bueno, entonces, copia el ejercicio, copias el diccionario
y le copias una secuencia a Shirley de números que va a enviar. Listo, y ella nos va otra vez, pues va a hacer el ejercicio de comprimirla y descomprimirla. Tenemos un alfabeto con 3 letras simplemente, ¿cierto? Sí. Que son A, B y C. Entonces queremos codificar la palabra aguacate, ¿cierto? Entonces, primero se codifica el alfabeto que se le asigna, pues, vamos que la va a ser 0, B igual a 1, C igual a 2. ¿Cierto? Sí. Entonces, pues el diccionario quedaría así. ¿El qué? ¿El qué? Pues la tablita sería. Pero déjalo que lo haga Shirley. Sí. El profe, yo no puse el código así de eso. No, pues di que la A es un 0, el B es un 1 y el C es un 2. Y viene construyendo como dígitos, pues sin código ASCII. Bueno, lo básico y ya ustedes los que crean, ¿cierto? Entonces, Bueno, entonces, voy a hacer las combinaciones y ya. Sí, ¿cómo? Bueno, entonces, no, a ver, entonces, no coger, primero haber mandado un 0, ¿cierto? Porque nuestra dependiente comienza con un 0. Pues digamos el código que les recibe. El que recibe es un 0. Porque primero pues la palabra es abacado, ¿cierto? Entonces luego manda no está repetida tampoco la B, entonces un 1, ¿cierto? sí. Entonces luego, ¿qué se crea en el diccionario? Con esas dos. Se crea ahora sí la se dice. Se abre, sí. Cuya B es allá en el diccionario porque entonces ella lo crea. Aquí. Debajo de la C. Entonces ya llamando esas dos, ya crea esa. No, eso es para otra cosa. Ahí eso es como hacer. Bueno, entonces, Entonces ya se le asigna el 3. Pues porque él sigue después de. Se le acabó, ¿no? Bueno, entonces. Luego que sigue una vuelve A. a quitar el cero. Mira que pudo recibir una A, ¿cierto? Tiene que mandar una A. Entonces, idea. Un cero. Bueno, digamos que manda la A 0. Y entonces ahí, ¿qué se crea? Se crea una combinación. Ahora, Vea. Abajo. entonces sería 4. Bueno, entonces después manda un C que vale 2.
a repetir. Con una Con una es un cero. no. Pues sí, pero entonces ya ahí crea otra palabra, crea otra combinación. A, C. Sí, A, C o sea. Juntas o separadas. ¿cierto? Pero él crearía las dos, AC y CA. No. O sea, yo veo. Un segundo. O sea, ahí crearon AB, ¿cierto? Luego se creó BA. 0, 1, 0, 2, horas. ¿Cierto? Sí. Cuando envío C, se crea AC. Sí, se crea C. Cuando envío A, se crea CA. Cuando envío B, ¿qué pasaría? Entonces, si aquí, Pero copia el numerito se lo enviaría 0. Pues porque él envía A. 0, Luego envía B. Luego envía A, trae 0 y crea B a 0. Crea 0, B A. B y B A. los días, C. C, que es un 2, entonces crearía C Y crea y será. AC y CA. Ajá. Aquí en el 2, voy en el 2 y en el 0. Entonces, mira, después de mandar para que viniera la cosa, sí, Entonces, bueno, voy acá. Entonces, después de enviar, que es un 1. no, mira, entonces, ¿cuál era C? Después de que envió el C, ella tiene esta combinación. Sigue una B y una B, y él ya la tiene creada. Sí. Entonces ya no manda, que ya por eso, entonces ya no manda un 0 Y uno. sino que manda, mira, 3. un 3, entonces ya la tiene. Entonces después del 2 no va al 0. Aquí, después de este, Después de este 2, o sea, aquí no va este 0. espérate, aquí es 0 y 1, pero ya existe. Ajá, como 0 y 1 ya existe, entonces en vez de 0 y 1 él manda 3. ¿Me entiendes? Entonces, La idea es reducir. Entonces, como A y B ya está en nuestro nuevo diccionario, entonces mandas el 3. No, ¿Cómo? ya está, ya el diccionario sabe 3 se sabe. Entonces sacaría 0, 1, 0, 2, 3. ¿Me entiendes? Lo que no manda. Y ya va, ya envió eso, A y B, ¿cierto? Ese 3, y ya vale 6. Sí. pero igual, entonces ella, 2, 4, 5, 6, 7. 2, 4, 6, 7. Eso sí. Espérate un segundito, Shirley. Haz una cosa. Faltó codificar algo. Espérate. Y falta la A. Exacto. Mira que esa A es el 3, pero la A ya es un 0. Pero entonces, ¿qué pasa? Como ya tiene esa B, entonces él crea A y A. Y le da el 7. Lo creas toda. Pues así no, como lo dije. así Coge no- 3 caracteres y lo representa en uno solo. Cierto, pero si él no los esté usando, los crea. Por ejemplo, este será no se usó. Que mira, pero él lo creó. Digo que 5 no lo usamos, pero él lo creó. Sí, exacto. Entonces tú dices, bueno, no lo borres. Borra lo que creó. Bueno, o sea, tú me decías, bueno, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿cierto? Sí. Si lo enviaras de a uno. ¿Y cómo lo codificaste, cuántos son?
2. Pues la reducción fue muy poquita. Fue muy poquita, ¿cierto? O sea, uno dice, no, pues eso no tiene sentido, fue un solo carácter. Pero ¿qué pasa si tú la próxima vez vas a enviar otra, después de eso sigue un ABA, ¿cierto? Sí. Entonces vas a enviar ese ABA en un solo carácter, ¿cierto? Entonces, estas fuentes son muy útiles, pues digamos, este tipo de codificación son útiles ¿en qué? En palabras, ¿cierto? Por eso, porque uno repite muchas cosas, digamos, para, ¿cierto? Eso puede ser una sola palabra, paramilitar o para no sé qué, ¿cierto? Son muchas cosas que uno lo podría codificar en una sola letra, no sé, muchas palabras, muchas, todas. O sea, el por, puede ser por qué, cualquier cosa, o sea, todas las palabras son prefijos por lo general de otras, ¿cierto? Entonces yo no tengo que enviar los 3 caracteres, sino simplemente uno. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se codifica esta hoja? Listo, ¿cómo lo decodificarías? Entonces, O el código, esa cosita. Bueno, entonces se supone que el otro diccionario tiene ABC. hazlo al lado derecho, no borres nada. Sí. Entonces te llegó, tú en el otro lado también vas a tener el mismo diccionario, 0, 1 y 2, listo, inicial. Entonces yo digo, entonces me llegó 0, entonces es una A. Sí. Te llegó un 0 y esta es una A, sí, exacto. Y tú dices, ya lo tengo en mi diccionario, ¿cierto? Entonces, Pues sí, lo buscaría y ahí está que es una A. Sí, es una A. Entonces hay una, entonces es una B. Sí. espera, Shirley, haz una cosa, construye, lo que hace el otro el decodificador es construir otra vez de nuevo la tabla. ¿Listo? Entonces haz una tablita que empiece con AB otra vez. Entonces saca la tablita que tiene original. No, sí. ¿Cuál es? Sí. A, B y C. Él tiene esa. Bueno, entonces ya yo soy otra cosa. Y bueno, Entonces él recibe el 0 y lo busca y lo tiene ya ahí. digo, ay, el 0, bueno, sí, es la A. El 1 lo busco y es la B. ¿Y qué Entonces hace? lo concatenas y eso te genera un nuevo símbolo. Él crea entonces esa combinación también. O sea, él recibe un 0, ¿cierto? Y dice, ya está en el diccionario. ¿Cierto? Entonces dice, lo voy a poner en la posición 3, mientras tanto a ver qué llega nuevo, ¿cierto? Entonces llega un 1, una B, ¿cierto? Entonces me quedaría A, B. No lo... Él crea B también. Tengo que volver a crear el diccionario de eso. Sí, exacto. O sea, esa es la ventaja. O sea, tú tienes en la parte donde recibes solamente A, B y C, ¿cierto? Pero a medida que vos vas recibiendo el código, vas creando el diccionario. Bueno, y entonces, lo que dice, profe, lo que dice aquí de que, bueno, entonces crea A, B. Sí. Sí, y entonces la cosa dice que lo ponía En 3, en el número que sigue. Exacto, se le asigna el siguiente número. O sea, como hicimos ahorita, era el diccionario costaba de 26, de 27, de 27. Sí. Entonces ya él seguía con 28. Entonces a ese cuál le daría el 3. Pero pues que yo soy mona, soy lenta. Entonces ya aquí entonces cogería el 0. Listo, pero entonces ten en mente esto, o sea, tú tomaste el B para formar AB, ¿cierto? Sí. Que no estaba en el diccionario. Pero B también se toma para iniciar la siguiente palabra, ¿sí? Entonces sería BA. No, o sea, sería, para crear el siguiente componente del diccionario, pondrías una B, ¿ok? Sí. Y esperarías... Continúa con un 0 que es una A. Exacto. Ya. Entonces, A ya está, entonces crea BA y le asigna el 4. Ajá. Y pone a A como la siguiente posible entrada. A.
Entonces ya sigue una C. Exacto. Entonces C aquí arrancaría. Y entonces sería el 3. Entonces el 3 mío se llama AB. Listo. Y tomas el primer componente de A a B, o sea, tomas la A. Entonces tomo la A. Y entonces 6. 6. Y luego pones esa AB, ¿cierto? Que tenías. Entonces ese 3 lo tomas a B. Exacto. Tomas ese 3 tuyo, ese A, B, y esperas el siguiente. ¿Se entiende? Ponga el B. Aquí otra vez. Sí, y espera el Y siguiente. espero que empezar con B. Sí. No porque, mira, o sea, tú pusiste AB, ¿cierto? Sí. Pero AB ya está en tu diccionario, que es 3, ¿cierto? Entonces tienes que esperar el siguiente carácter para formar pues, otro carácter. Sí, ¿y cuál recibe después de ese? Recibo una A. Exacto, entonces A no lo tenías, ¿cierto? Y lo almacenas y le pones el 8, eso, el 7. Y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces si tú miras, el código que tú codificaste y el que decodificaste es exactamente la misma tabla, ¿sí? Entonces esa es la ventaja. Primero, no tenemos que almacenar espacio en un diccionario gigante, ¿cierto? Sino simplemente tenemos 3 y vamos construyendo el diccionario a medida que nos va llegando el texto a nosotros, o la imagen, o lo que vayamos a comprimir, ¿cierto? Porque como dice Mayerly, pueden ser texto, imágenes, bits, y etcétera, ¿sí? Entonces, Shirley, ¿claro cómo se codifica y decodifica? ¿O te quedan dudas? No, profe, sino que es muy charro. ¿Por qué? No, sí, pues yo no sé. Sí, está bacano. Sencillo. O sea, es sencillo, tal vez a veces uno se complica, pero, o sea, no tiene mayor cosa, ¿listo? La compresión es insignificante, pero digamos un texto todo largo y por ejemplo hay palabras que terminan en lo mismo. Por ejemplo, comparación, preparación, digamos que se coja todas esas létricas, pero entonces el acción ya va a formar, por ejemplo, una cadenita para acción que sea otro número, entonces ya ahí se le va a ir reduciendo mucho. Exacto, o sea, esto es muy... Y donde sea eso más compresión alcanza. Exacto, en texto es bastante útil y bueno, o sea, esto se utiliza, digamos, en WinRAR, pues en cositas así que son prácticas, digamos, que no son sin pérdidas, ¿listo? Pero entonces yo sigo con la pregunta, ¿por qué lo utilizan tanto? O sea, es que yo leo que es muy utilizado en GIF. Sí, o sea, Es más, hace parte de GIF, estaba leyendo yo ahora. sí, o sea, Es un formato de compresión de imagen. sí, pero lo que pasa es que es como te he dicho, o sea, digamos, tú como persona ves una foto en resolución, no sé, JPG o una más bajita, PPN creo que es que se llama la otra. A ti no te importa ver una imagen, pues tú no te vas a poner a ver con una lupa la imagen, ¿sí? Entonces tú puedes comprimir esa información perdiendo datos, porque tú no vas a ser capaz de percibir como esas pequeñas variaciones, ¿sí? Mientras que si tú tienes una imagen muy importante, que digamos yo les pongo el ejemplo de la luna o no sé, pues algo que no conoces, ¿cierto? Que la variación es mucha y que cualquier punto tú puedes decir, no, eso es un cráter, ¿cierto? Entonces en ese tipo de imágenes es importante no perder información, sino simplemente almacenarlas con la menor cantidad de datos posibles. Sí. Sí. Bueno, entonces con esto terminamos más o menos lo que es compresión sin pérdidas. Y bueno, estos son los 3 algoritmos más utilizados, digámoslo así: Huffman, codificación aritmética y codificación por diccionario. ¿Listo? ¿Les quedan claros? Sí. Bueno, listo. Entonces,
Hoy vamos a empezar un tema que es la compresión con pérdidas. ¿Listo? Y bueno, al final de la clase les voy a comentar cómo vamos a seguir con el curso. ¿Listo? Luego, entonces, para codificar y decodificar, por ejemplo, con pérdidas, pues yo también leí sobre eso porque, pues porque uno buscando sin pérdidas encuentra las dos cosas, ¿cierto? Sí. Entonces pueden haber errores en la... O sea, digamos, es confuso. O sea, puede uno tomar un valor que no es, una letra que no es, digámoslo así. Sí, en el tipo, digamos, de codificación como es los diccionarios, tiene algún problema, digamos. Cuando tú tienes códigos que son repetitivos, ¿cierto? Ponen el ejemplo normal, A, B, A, B, A, B, A, B. Cuando tú envías eso, estás formando un diccionario que no puede ser instantáneamente decodificable, digámoslo así, ¿sí? O sea, tiene sus problemas, como hablábamos la vez pasada. Cada tipo de codificación tiene una ventaja y tiene una desventaja. Entonces, por eso no hay un estándar completamente, ¿listo? Entonces, a ver. Haciendo un ejemplo de con pérdidas podemos hacer más la decodificación. O sea, que no nos quede exactamente la palabra que buscamos. Exacto, o sea, cuando tú tienes codificación con pérdidas, estás expuesto a eso. Si yo envío, tú lo pusiste en tu trabajo, que uno decía, si envío, yo debo dinero, creo. Lo inventé porque en el libro original estaba en inglés, me tocó. Exacto. Que tú pusiste, yo debo dinero, y la otra pusiste, no tengo dinero, algo así. No debo dinero. Algo así. Entonces mira que una simple letra te puede cambiar completamente el significado. Entonces por eso es que la compresión con pérdidas no es muy utilizada en texto, sino más bien en imágenes y en voz. ¿Sí? Sí, eso también Pero también tiene ley que pues para audio no se haya muy alta compresión, ¿no? Sí, ¿por qué no? Lo que pasa es que digamos, cuando tú tienes un texto, pasa lo que pasa en la codificación que tú pusiste, existe mucha redundancia, es decir, existen muchas palabras similares, entonces uno puede comprimir mucho más las cosas, mientras que en el audio, al ser una señal analógica, la variación es bastante baja, ¿cierto? Entonces uno trata de mantener esos detalles. ¿Sí? Pero, o sea, si tú comparas, lo que se puede lograr de compresión es bastante. Si tú miras una canción en un formato WAV y lo pasas a MP3, tú notas considerablemente, y por eso era, o sea, un CD antes tenía, o ahora, bueno, los legales tienen 12 canciones, 15 canciones, y en un CD te caben en MP3 120 canciones. O sea que la compresión que se logra es mucha. Sí. ¿Sí? Entonces, bueno, hoy vamos a ver esa parte, les voy a explicar más o menos dónde se utiliza y vamos a ver algunos conceptos. La idea no es entrar en detalles en estos conceptos porque a pesar de que son muy útiles, no son fácilmente aplicables, ¿listo? Entonces, bueno, vamos a empezar a ver esto, ¿listo? Yo les voy a abrir esto acá. Bueno. Vamos a estudiar en este curso los formatos. No, lo que pasa es que los formatos son una aplicación de cada tipo de codificación, ¿sí? Entonces, pues la idea era que cuando ustedes dieran la exposición y yo les decía 2 aplicaciones, ustedes explicaran esto, ¿cierto? Entonces, como que bueno, ya no le podemos gastar tanto tiempo, sino que ya cada uno, por lo que averiguó, más o menos sabe, digamos en tu caso, esto se puede para tal tipo o para tal tipo, ¿cierto? Sí. No nos vamos a entrar en gastos, de pronto yo les puedo mandar, o en el libro que yo les envié, está, si les interesa, y lo pueden leer, las aplicaciones de cada uno de estos códigos, ¿ok? Entonces, bueno. Lo que les digo, hoy vamos a ver codificación con pérdidas y las generalidades, ¿listo? Al final va a ser un poco de matemática, pero es importante verla. Entonces, bueno.
Entonces, bueno, aquí. ¿Qué características tenía la información, la codificación sin pérdidas? Entonces, el diccionario o la información enviada era exactamente igual a la información recuperada, ¿cierto? Sí. Y se dice que es muy útil, digamos, en aplicaciones como ustedes las ponían, en bancos, transmisión de información, no sé, un texto, ¿sí? ¿Por qué? Porque un simple cambio en la palabra, en una letra puede cambiar el sentido general. Entonces, esa pérdida es muy costosa, ¿sí? Y se puede ver como o sea, es muy valuable, ¿sí? Pero hay cositas como, por ejemplo, el audio y la imagen, que son las que siempre les he puesto. Y son los ejemplos que les he dicho, digamos. Yo le tomo una foto a mi hija en una resolución, no sé, de 4 megapíxeles, ¿cierto? Y voy a tener una muy buena resolución. Pero yo, para enviarlo por correo, va a ser un poco complicado por el tamaño de la imagen, ¿cierto? Tal vez yo pueda reducir esa imagen considerablemente, es decir, no sé, de unos 10 megas a 100 kilobytes, ¿cierto? Y pueda ver la misma imagen. ¿Por qué? Porque yo la voy a ver en un tamaño muy grande, ¿cierto? Entonces, al verla en un tamaño muy grande, yo no voy a ver píxel, 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 ¿cierto? A menos de que, digamos, ustedes pongan a ampliar la imagen. Si ustedes amplían la imagen, van a ver cuadritos, cuadritos cada vez más cerquitas, ¿sí? Eso se llama, digamos, pixelar la imagen. Entonces, en el audio sucede lo mismo. Digamos, si hay una persona cantando, ¿cierto? Y la cantidad de instrumentos no es mucho, y no son sonidos pues por fuera del rango de audio, pues que produce la gente, sonidos, es decir, por ahí entre 100 o 200 Hz hasta unos 4 kHz, uno podría eliminar ciertas frecuencias que para uno no son, pues para uno que no es conocedor de música, no son significativas, ¿sí? O sea, si yo no escucho en el fondo, no sé, un violín, pues igual yo escucho al cantante y más o menos el ritmo, ¿cierto? Sí. Mientras que para un cantante sí va a ser significativo, y por eso es que ellos no producen en MP3, sino tratan que su sonido sea el mejor. Y como ustedes lo han visto, digamos, ellos en qué graban, graban en escenarios cerrados, ¿cierto? Porque el más mínimo ruido puede ser captado, pero si ustedes lo comprimen en MP3 no lo van a ver, ¿sí? O sea, no, pues no va a ser sensible. Entonces, bueno, está la parte de visión, ¿cierto? Digamos, la luz, que son como defectos que tenemos, defectos no, sino no tenemos la capacidad de percibir al 100% la cualidad de una imagen, ¿sí? Entonces, digamos, el rango de visión del hombre es alrededor de 10 elevado a la 10, ¿cierto? Pero no es capaz de percibir un rango completo, sino sencillamente hace un promedio de lo que ve, ¿cierto? Muchas veces, no sé si ustedes lo han notado en la noche, que ustedes abren los ojos y no ven nada, ¿cierto? Y a medida que se van acostumbrando a la oscuridad, ya pueden percibir ciertas cosas, ¿cierto? Pues no sé si lo han notado, o sea, si uno se levanta por la noche, lo primero que ve es todo oscuro. Y luego de que como que se adapta al ambiente, a la brillantez, uno ya empieza a percibir muchas cosas, ya ve que la cama, que no es que, ¿cierto? Entonces, si fuéramos capaces de percibirlos todos, no podríamos hacer como ese cambio, ¿cierto? Siempre veríamos todo perfecto, entre comillas, ¿sí? Entonces, esa debilidad en la percepción se utiliza para la compresión de imágenes. Y lo mismo sucede con el sonido. Entonces era lo que les decía, las personas escuchamos más o menos frecuencias entre el 20 Hz y 20 kHz, ¿cierto? Eso cuando somos niños, ¿listo? Pero a medida que vamos aumentando de edad, nosotros vamos disminuyendo la capacidad auditiva, ¿sí? Entonces, no sé si ustedes dicen que los niños escuchan cosas, o lo mismo los perros, ¿cierto? Escuchan cosas que nosotros no podemos escuchar, ¿sí? Entonces, esas debilidades se utilizan para la compresión de imágenes, ¿ok? De audio. De audio, exacto. Sí, compresión de audio, qué pena.
Entonces, basándonos en estas limitaciones de los hombres, podemos realizar compresiones sin que sea notable, ¿sí? Entonces, no solo en audio, no solo en imágenes, sino en cualquier señal analógica, ¿ok? Puede ser señales de, digamos, temperatura, ¿cierto? Si ustedes dicen, bueno, tengo 37.5555, o sea, mi cuerpo no es capaz de percibir ese punto 555, ¿cierto? Entonces un termómetro me mide 37, ¿cierto? En cierto punto estamos comprimiendo información. Pero si digamos yo estoy en un proceso en que un grado puede, no sé, cambiar el estado de la materia de sólido a líquido, entonces es importante, ¿cierto? Tener como ese rango. Entonces, dependiendo de dónde estemos, pues podemos comprimir la información, ¿ok? Entonces, bueno, el modelo que uno tiene es, bueno, tenemos lo mismo, un alfabeto fuente, ¿sí o no? Y tenemos un alfabeto reconstruido Y. Normalmente habíamos venido trabajando en la codificación con pérdidas, quiere decir que el alfabeto X era igual al alfabeto Y, ¿sí? Ahora, en la compresión con pérdidas, vamos a ver que es aproximadamente, no es exactamente igual, ¿ok? Esa es la característica principal. Entonces, cuando teníamos este tipo de modelos, ¿cierto? En que todo era lo mismo, para comprimir nos importaba solamente el tamaño de nuestro alfabeto, ¿cierto? Nosotros nunca nos preocupamos de que, ay, si yo pierdo información, ¿qué pasa, cierto? Simplemente decíamos, yo envío esto y recibo esto. Solamente nos concentrábamos en decir, es importante la longitud media de mi código, ¿cierto? Nunca mencionamos nada más. Y pues no era, entre comillas, importante, ¿cierto? Si yo garantizaba que era lo mismo, pues ¿para qué me iba a preocupar por lo que podía pasar en el camino, ¿cierto? Ahora, es muy importante que vamos a definir, digamos, qué diferencias hay entre los datos recuperados y los datos originales, ¿cierto? Porque ya no solo me importa reducirme en tamaño, sino que mi distorsión, llamémoslo así, la diferencia entre lo que yo envío y lo que recibo sea lo mismo, ¿sí? Hay un nuevo parámetro que hay que tener en cuenta, que es eso, que se llama distorsión, ¿ok? Entonces, bueno, a manera de concretar las cosas, distorsión es la diferencia entre los datos originales y los datos recuperados, ¿ok? O sea, es como la pérdida. Sí, exacto. Y puede ser calculado de diferentes maneras. O sea, ¿cómo lo hacemos los hombres? Que es la primera forma de hacerlo. Entonces, digamos, simplemente yo cojo... ¿Qué pasó, Shirley? Nada. No queríamos mover el recuadro pequeño. Ah, ok. ¿Y están viendo claro o no? Sí, estamos viendo bien. No, sino que a veces el recuadro tapa alguna parte de lo que dice la diapositiva, entonces para moverlo. Ok, listo. Entonces, bueno, lo primero que uno pensaría es evaluarlo uno mismo, ¿cierto? Es decir, bueno, yo envío algo y voy y reviso, ¿cierto? Que era lo que les decía. Yo comprimo una imagen y cojo una lupa y miro mi imagen original, ¿cierto? Y después hago lo mismo, voy y miro mi imagen pues ya compresa, ¿cierto? Entonces veo qué diferencias hay, entonces yo puedo hacer una evaluación y puedo decir, esta imagen es, no sé, según mi juicio, tanto por ciento correcta, ¿cierto? O sea, no estoy eliminando detalles considerables, no estoy eliminando, no sé, un objeto, ¿cierto? Entonces uno puede hacer esa evaluación. Y no hay un rango más o menos de error que puede ser aceptado, o sea... Sí, obviamente. O sea, tú puedes decir, no, la compresión fue del 50%, ¿cierto? O sea, no, mentira, tenía, no sé, 100 bits y lo estoy representando en 20 bits, ¿cierto? Y yo digo que hubo pérdidas y que la distorsión es del 80%, ¿cierto? Digamos en una imagen. Eso es reconocible, ¿sí? O sea, si yo tengo, digamos, una foto familiar, pues igual voy a ver a mi mamá, voy a ver a mis papás, ¿cierto? Entonces yo puedo aceptar esa pérdida, ¿sí? Pero hay situaciones en que no lo puedes hacer. Entonces, la idea es encontrar la relación eficiente
entre la compresión, ¿cierto? O sea, la longitud del código y la distorsión. ¿Ok? Esa es la idea. En la compresión sin pérdidas vamos a tener una relación entre la distorsión y la longitud del código, ¿ok? Profe, entonces, por ejemplo, las fotografías, por ejemplo, cuando uno toma una foto, pues en las fotos hay pérdida, pues entre más, ¿cómo le digo? Si la cámara es menos potente, hay muchas pérdidas, ¿no? Sí, o sea, el simple hecho de que tú digitalices el mundo, hay pérdidas. O sea, tú tienes una cámara digital, ¿cierto? No sé si sabes cómo funciona una cámara digital. O sea, tienes... si te venden una cámara de, digamos, 8 megapíxeles, son 8 puntos en tu imagen, 8 megas de puntos en tu imagen, ¿cierto? Sí. Pero no es lo mismo que ven tus ojos, que ven, entre comillas, todo perfecto, ¿sí? O sea, tú no ves, por más que te acerques a una cosa, tú no vas a ver nunca la pared de punticos, como lo ves en una imagen cuando lo aumentas, ¿sí? O sea, simplemente, digamos, en tomar una imagen hay una pérdida, ¿cierto? Pero pues, por eso es que cada vez van sacando cámaras, no sé, en este momento empezaron con cámaras, los celulares, de 1 megapíxel, 2 megapíxeles, y las últimas cámaras ya tienen 20 megapíxeles, ¿cierto? Entonces lo que tratan es como que las personas que saben de fotos, ¿cierto? De imágenes, digamos que son las que capturan, no sé, un paisaje bonito, entonces tengan esa facilidad, ¿cierto? Y que tengan imágenes mucho mejores. Pero yo como consumidor normal, que voy a tomar fotos, no sé, en un paseo o en algo así, que no voy a publicar un póster, ¿cierto? Pues entonces no me importa tener la mejor calidad. Digamos, yo tengo una cámara de 4 megapíxeles y para mí es perfecta, yo no necesito más, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tomo fotos, la resolución es buena y el tamaño de las imágenes no es muy grande, ¿sí? Si tú tomas una foto con una cámara de 20 megapíxeles, puede que te esté volviendo 5 veces el tamaño de tu imagen en una de 4 megapíxeles, ¿sí? Sí. Entonces ahí está, ¿vale? Depende de las necesidades. Entonces, bueno, decíamos que la primera fórmula de calcular la distorsión es la intervención humana, ¿cierto? Pues que es decir uno. Pero muchas veces yo no voy a estar siempre para hacer eso, ¿cierto? Entonces uno dice que no es matemáticamente tratable, ¿cierto? Porque uno no se va a poner a codificar la foto, mirar si está bien o no y la va a enviar. Simplemente, pues no es tratable, ¿ok? Entonces, existe la manera matemática, que es la más simple, digamos que es, entre comillas, la más utilizada. Y lo que se hace es hallar la diferencia entre los dos alfabetos. Simplemente, tengo una imagen y ¿qué voy a hacer? Voy a coger y comparar, digamos, píxel por píxel. ¿Sí? Entonces, voy a mirar, es tan parecido, le voy a dar un porcentaje. El siguiente, es tan parecido, le voy a dar un porcentaje, ¿sí? Y así lo hace con toda la imagen, ¿sí? Entonces, esto es tratable, se puede hacer, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Si yo tengo un píxel que no coincide completamente y el resto de la imagen es igual, no voy a tener... O sea, yo voy a decir que la compresión fue muy mala, digámoslo así, ¿cierto? Porque por un solo píxel yo puedo decir que la foto toda está mala, ¿sí? A pesar de que todo lo otro, digamos, las diferencias fueron 0, si tengo un píxel que la diferencia fue 1000, uno dice, no, esa imagen está muy mala porque píxel a píxel tiene tanto error, ¿sí? A pesar de eso, es de la más utilizada, ¿ok? ¿Y cómo se hacen? Entonces, la más sencilla... que se conoce como error cuadrático medio, es la que les digo. Digamos, en imágenes, píxel a píxel, se van restando y la elevo al cuadrado. ¿Listo? En audio también se puede hacer, ¿sí? Si uno quiere calcular, entonces tomo un archivo WAV y un archivo MP3 y le cojo cada punto a la frecuencia, digamos, de muestreo, y entonces empiezo a ver y voy sacando qué tan buena fue mi compresión, ¿sí? Entonces, ¿existe esa o existe la diferencia absoluta? ¿Sí? ¿Qué pasa con la primera? Se dice que el error cuadrático medio me vuelve más grande los errores que fueron más grandes, digámoslo así, ¿sí? Si yo tengo... y me vuelve más pequeños los errores que fueron más pequeños. Es decir, si yo tengo un error y la diferencia fue de 5, ¿cierto? Si yo lo doblo al cuadrado va a ser 25, ¿cierto? O sea, va a haber mucho más la pérdida.
Mientras que si yo tengo una pérdida pequeña de 0.5, ¿cierto? Al elevarlo al cuadrado me daría 0.25, ¿sí o no? Entonces, ¿yo qué estoy haciendo? Reduciendo el tamaño del error cuando son pequeños y que sean más notorios cuando el error es más grande, ¿sí? Por eso es que generalmente se utiliza el error cuadrático medio, porque son más notorios los errores grandes, ¿cierto? Que los errores pues que pueden ser mínimos. A diferencia del que acá llamo diferencia absoluta, ¿sí? Que puede percibir eso. O sea, si un error es pequeño, igual va a influir. Y de la misma manera va a influir uno grande, ¿sí? ¿Entienden más o menos la diferencia entre estos dos? Sí. Listo. Entonces, bueno, ya está lo que se conoce como el error cuadrático medio, que sencillamente es el promedio, ¿cierto? Entonces, antes lo hacíamos píxel a píxel y decíamos, bueno, la diferencia fue de tanto. Ahora vamos a sacar un promedio de la foto y vamos a decir, bueno, esa foto en comparación con la original o ese audio en comparación con el original tuvo un error más o menos de tanto, ¿cierto? En promedio de tanto, ¿ok? Bueno, entonces digamos, ya entra lo que es otra forma de evaluarlo, que es la señal a ruido, ¿sí? Si digamos yo tengo, a ver, yo copio una cosa acá. Si yo tengo una señal, ¿cierto? Compresa, o sea, ya comprimida, yo puedo saber cuánto va a ser, cuánta potencia, digámoslo así, va a tener mi señal o de qué está compuesta, ¿cierto? Y yo evalúo la misma señal compresa, ¿cierto? Que es el error cuadrático medio, ¿sí? Sí. Entonces obtengo algo, si hago la diferencia, que se llama relación señal a ruido, ¿sí? Entonces, esta es muy utilizada tanto en audio como en imágenes, ¿sí? Porque uno puede decir, bueno, esta imagen tuvo, o no, el audio es la más utilizada, que es, esa señal tiene un parámetro señal a ruido de, no sé, 20%, ¿cierto? Entonces uno sabe que es 20%, que tengo la señal y un 20% de esa señal es ruido, ¿sí? Entonces es muy utilizada. Y lo mismo se puede hacer en imagen. Digamos que ustedes tienen una imagen perfecta del televisor y en los televisores viejos a veces se hacían punticos, ¿cierto? Esos punticos se pueden considerar como ruido en una imagen. Entonces uno dice, no, tengo una relación a señal a ruido muy alta, entonces, digamos, del 90%. Entonces del 90% va a ser una imagen clara y el 10% de esa imagen va a ser ruido, ¿sí? ¿Claro? Sí. Y bueno, ya más específicamente, digamos, en el medio, no se trabajan señales a ruido en porcentaje, sino en algo que se llama decibeles. No sé si lo han visto. ¿Saben qué es un decibel? Sí, ya estamos viendo. Sí, pero en que en circuitos trabajamos con esta. Sí, que es un decibel. Pues, es una escala, pues hay una proporción muy rara, porque yo no sé, pero a ver, un decibelio, ¿cómo le digo? Es relación a lo que se quiera, porque se mide la frecuencia. Pues sí, pero ¿cómo es la proporción? Yo no sé cómo se dirá en proporción. ¿Qué dijiste, Shirley, que no te escuché? Que es una medida para las frecuencias, dice ella. No necesariamente, o sea, los decibeles simplemente es una escala logarítmica que alguien se inventó, ¿cierto? Bell, ¿cierto? Que le decían decibel, ¿por qué? Porque era sencillamente la fórmula 10 logaritmo en base 10 de lo que queramos decir. Se utiliza no solo en frecuencias, y realmente no es en frecuencias, sino es en la potencia a la cual está, pues, que tiene una señal a esa frecuencia, ¿sí? También se utiliza para decir la ganancia, digamos en comunicaciones. La ganancia de una señal fue tantos decibeles, ¿cierto? Entonces es como esa relación logarítmica. La potencia de una señal es de 10 decibeles, mili, digamos, ¿sí? Entonces, más o menos se trabaja en eso, ¿ok? Es una escala logarítmica. Pero entonces, nosotros vimos que, por ejemplo, 10 a la 3 eran 60 decibeles. Y 10 a la menos 3 también. Entonces, aquí, ¿cómo hace uno? ¿Cómo? Otra vez.
Que 10 a la 3, por ejemplo, eran 60 decibelios. Y 10 a la menos 3 también. Entonces, ¿eso qué? Eso no... A ver, otra vez, no te entiendo. O sea, tú me estás diciendo que 10 a la menos 3 equivale a 60 decibelios. 60 dB. Ok. Y 10 a la 3 también, o sea, no, como que si no tomara el valor del exponente. ¿Segura? Yo había visto eso. ¿Segura? Sí. Los valores que tú me estás dando son ¿en qué? En voltaje, ¿cierto? En una cantidad, sí, normal. No es en una cantidad normal, o sea, la fórmula que deben tener ustedes es para voltaje y es la siguiente, ya la vamos a pintar acá. A ver si esto funciona. Siempre nosotros en circuitos para pasar una cantidad de decibelios, ya le hallamos el 20 logaritmo de la cantidad. Pero ¿en qué lo haces? En voltaje, ¿cierto? O sea, para ti esto es voltios. No. Frecuencia. Frecuencia. Sí, porque pues sí, según la fórmula que usamos es para la frecuencia. Y la fórmula, y acá una F. O sea, yo tengo una frecuencia, porque la frecuencia que nosotros trabajamos la manejamos como omega, ¿cierto? Sí. Tengo una frecuencia omega. Entonces, si la voy a pasar a decibelios, yo digo que es 20 logaritmo de omega. ¿En qué circuitos van ustedes? Circuito 2. Y ustedes están viendo, ¿eso es para qué? Para filtros. Para... Sí, vimos, sí. Supongo que para ahí vamos. ¿Y están seguros que esto es para pasar omega decibeles? O ustedes hacen y dicen, la magnitud de mi función de transferencia es esta, ¿cierto? Y eso involucra a omega, que es diferente a decir que voy a pasar omega a decibeles. Lo que estoy pasando es la magnitud de mi función de transferencia h. No. Sí. Es diferente a decir que yo estoy pasando la frecuencia a pasar la función de transferencia, que me puede dar tanto una ganancia. Lo trabajamos en los diagramas de Bode, de magnitud, usamos los decibelios. Exacto, o sea, pero no, o sea, a pesar de que tiene que ver con la frecuencia, ¿cierto? Que se trabaja mucho en, digamos, en espectro de señales, digamos, en lo que ustedes están viendo de diagramas de Bode para ver cómo va funcionando, en filtros, ¿sí? Cuando ustedes dicen decibeles no se están refiriendo a la frecuencia, sino simplemente se están refiriendo a una cantidad, ¿cierto? Pueden ser voltios, puede ser potencia, que le aplican esta fórmula, ¿sí? Pero ¿por qué les decía que eran voltios? Porque la fórmula general es 10 logaritmo en base 10, digamos, de una potencia, ¿cierto? Esa es la fórmula general. Pero ¿qué pasa? Ustedes tienen, digamos, en circuitos, que la potencia es igual a B al cuadrado sobre R, ¿cierto? Sí. No, y la potencia es voltaje por corriente. Exacto, esto es V por I, ¿cierto? Y si yo reemplazo I, ¿cuánto es I de la ley de Ohm? Sí, profe, si reemplazo I por BR, pues claro. ¿Cierto? Entonces, si yo Sí. asumo que mi resistencia es 1, me queda que la potencia es igual a B al cuadrado, ¿sí o no? Sí. Entonces ahí viene uno y dice, esto es igual, esta parte, a decir que esto es B al cuadrado sobre 1, ¿sí o no? No hicieron. ¿Sí? Sí. Sí, profe. Y por propiedad de los logaritmos sale C2. Y uno ahí dice 20
logaritmo en base 10 de ese voltaje, ¿ok? O puede ser una ganancia sobre otro voltaje. Pero la fórmula general es 10, que es esta que tengo acá. 10 logaritmo en base 10 de una cantidad, sea en potencia, pero que no sea en voltios, ¿ok? ¿Eso es claro? Sí, profe. Ok. Y bueno, ya lo último es pues lo último en decibeles es la relación pico a ruido, ¿cierto? Entonces, hay unos momentos en que a uno le interesa saber, bueno, mi sistema no se puede sobrepasar de 15 decibeles, ¿cierto? Pero de ahí para abajo se puede pasar, ¿sí? Pues puede funcionar. Entonces, no me interesa calcularlo en todos los puntos, sino simplemente donde mi señal, pues donde esto es máximo, ¿sí? Pues por eso es pico, ¿sí? Claro. Sí. Listo. ¿Seguros? Sí. Listo. Pues así con los ejercicios uno ya va aplicando y va comprendiendo más, ¿no? Sí, pero pues igual es importante que vayan, o sea, porque es que ejercicios no vamos a hacer así tan literales, o sea, simplemente es como para que tengan una idea de, bueno, lo puedo calcular así, ¿sí? Porque es lo que les digo, o sea, no vamos a coger una imagen y la vamos a restar y restar y restar, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo, es una pequeña introducción como para que ustedes sepan los conceptos, y la otra clase les voy a enviar unas diapositivas para que ustedes lean, y son codificaciones con pérdidas, ¿sí? Entonces, está el promedio del valor absoluto, que es lo mismo, es un promedio de la resta de los dos, el valor máximo de error, ¿ok? Y la última forma de esto, y la más pues complicada, es, bueno, ya vimos una forma que era lo humano, ¿cierto? Otra completamente matemática. Entonces, la mejor opción sería utilizar, bueno, modelar el ojo, ¿sí o no? De manera matemática. Y a partir de ahí decir, bueno, mi ojo ve así. Y decir, bueno, ¿cómo sería esa imagen si la veo yo? Esto sería lo mejor que uno diría, sería el mejor cálculo de distorsión que podríamos tener. Pero modelar el ojo es completamente complejo, ¿sí? Entonces, puede que se pueda modelar de manera similar, ¿sí? Pero matemáticamente va a ser imposible, digámoslo así, va a ser intratable. Entonces, no se utiliza. Entonces, por eso es que las más utilizadas son las fórmulas matemáticas, ¿ok? Si alguna vez les dicen, bueno, vamos a calcular la distorsión, o cuál es el porcentaje de distorsión de esta imagen, entonces uno no se va a poner a verla, sino simplemente hay métodos ya establecidos, ¿ok? Entonces, podemos concluir lo siguiente, que si la distorsión es máxima, quiere decir que no estamos enviando nada, puede ser, ¿sí? O sea, si yo tengo una imagen y tengo un negro, es lo mismo que yo tener mi imagen y no enviar ningún dato, ¿sí? Entonces, a eso se le llama distorsión máxima, y se puede decir que la longitud media es 0, porque es como si yo no estuviera enviando nada, ¿ok? El otro extremo es decir, bueno, la distorsión es 0, la información está llegando igual. Entonces, ¿qué pasa? La compresión va a ser mínima y va a ser una compresión sin pérdidas, ¿sí? Y volvemos al caso que vimos anteriormente. ¿Listo? Sí, Entonces, la idea... si la ¿Cómo? distorsión es 0, X es igual a Y, ¿no? Exacto, si la distorsión es 0, X es igual a Y. Correcto. ¿Listo? Entonces, ¿cuál va a ser el trabajo ahora, digamos, o fue el trabajo? Entonces es encontrar una relación entre la distorsión y la compresión, ¿sí? Y de esa manera encontrar la mejor, pues, como compatibilidad entre las dos. Ya uno dice, voy a agregarle a este compresor una distorsión, ¿cierto? Que me va a permitir comprimir la imagen en un tanto por ciento, ¿sí? Ya entonces es buscar la manera de comprimir la información agregándole distorsión, como se dice por ahí, de manera inteligente, ¿ok? Profe, dice que si la distorsión es 0, la compresión es mínima.
Entonces, la compresión sin pérdida hace la compresión mínima, sí. Sí, exacto. O sea, ¿qué Para veíamos? pues el texto exactamente hace la Sí, o sea, mínima. tú lo puedes codificar, ¿cierto? Pero la compresión no va a ser la mayor, o sea, va a haber un límite, y como lo veíamos era la entropía, ¿cierto? Sí. Y no podíamos bajar de la entropía por más que quisiéramos. La compresión con pérdidas nos permite bajar ese límite. ¿Ok? Sí. Y por eso se dice que es mínimo. Entonces, bueno, ese es como el resultado. Entonces vamos a ver algo de lo que les estoy diciendo, ¿listo? Entonces, tenemos una fuente. ¿Ok? Tenemos del 0 al 15. Y están codificados cada uno con 4 bits. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar la manera de comprimir ese código, ¿sí? Si fuera, digamos, letras del alfabeto, podríamos codificar 16 letras y todas van a ser de la misma longitud, ¿listo? Y vamos a considerar que todas son igualmente probables, digámoslo así, ¿sí? Entonces no podríamos bajar de 4 bits. Entonces, vamos a proponer una técnica de codificación. Entonces vamos a decir, tengo esos 4 bits. Si yo elimino el último bit, no estoy perdiendo tanta información, ¿cierto? Porque si yo tengo, digamos, una imagen, va a ser, yo no voy a percibir un píxel negro que es 000 y un píxel que sea negro un poquito más claro que sea 001, ¿cierto? Entonces yo puedo quitar ese dato, digámoslo así. Y vamos a ver cómo queda la información recuperada. ¿Listo? Entonces, bueno. Vamos. Entonces lo primero es, vamos a tomar el último dato y lo vamos a eliminar, el último bit finito, ¿ok? Entonces, la salida de esa fuente nos quedaría como la que aparece ahí. Solamente con 3 dígitos, ¿sí? Y ya pasaríamos de decir que tenemos 15 caracteres a decir que solamente tenemos 7, porque se repiten, ¿cierto? Pues ahí claramente se nota que hay una pérdida. ¿Sí? Y cuando yo recupere mi información, que lo que voy a hacer es agregarle un 0 al final, ¿cierto? Que sería la misma forma de tener los 4 bits. Entonces nos va a quedar la siguiente información recuperada. Solo nos va a quedar el 0, el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, el 12 y el 14, ¿sí? Pero no va a ser igual, no va a ser exactamente la misma tabla, ¿sí o no? Entonces ya lo que tendríamos que evaluar es qué distorsión hubo. Entonces el que recupera puede decir, bueno, si es 0,0, yo puedo decir que en un porcentaje va a ser un 1 y va a ser un 0, ¿sí? Entonces ya entra uno a diseñar esa parte. Ya es la estadística y la probabilidad. Pues sería una pérdida pues ahí más o menos como del 50%, ¿no? Exacto, sería una pérdida más o menos del 50%. ¿Ok? Pero es notable también la compresión. Es del 50%. ¿Sí? Entonces, bueno, esa era como la idea. Entonces, a manera de conclusión, es claro que la información enviada no es la misma recibida, ¿cierto? Entonces vamos a tener siempre dos, llamémoslo así, alfabetos. Uno enviado de la fuente y uno recuperado. Entonces nos interesa otra vez, pues como antes decíamos, bueno, vamos a calcular la entropía, ¿cierto? Y era solamente la de una fuente. Entonces ahora vamos a ver conceptos que relacionan los dos. Si yo digo, bueno, tengo una fuente que me envía esto y tengo otra que me puede recibir otro alfabeto, entonces ¿qué relación hay? ¿Sí? Entonces vamos a ver estos conceptos. Entonces, por definición, habíamos dicho que la entropía era la sumatoria, las probabilidades por la cantidad de información, ¿cierto? Eso para los dos alfabetos, ¿ok? Lo puedo calcular tanto para el fuente como para el que yo recupero. Y hay entonces una relación entre esos dos alfabetos, ¿sí? Porque si yo envío, digamos en el caso anterior, un 000, va a ser un 000 en el otro, ¿cierto? ¿Más o menos se acuerdan del ejercicio?
pues del ejemplo. O sea, hay una relación si yo envío en el ejercicio un 0, 0, 0, 0 y recibo un 0, 0, 0, 0, ¿sí? Pero si envío un 0, 0, 1, digo 0, 1, en el alfabeto recuperado va a ser el mismo 0, 0, 0, 0, ¿sí? Sí. Entonces acá hay una relación que nos interesa como, bueno, ¿qué pasa? ¿Cierto? Entonces para mirar qué relaciones existen, entonces calculamos esto que llamamos la entropía condicional. ¿Ok? Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es partir de lo básico. Nosotros habíamos definido lo que era cantidad de información, ¿cierto? Sí. Y decíamos que a una menor probabilidad la cantidad de información era mayor, ¿cierto? Cuando yo tengo algo que es condicional, digamos ahí pongo el ejemplo, podemos ver si A es una frase, ¿cierto? Se dijo, si digamos yo digo, no como hace una semana, ¿qué tan probable va a ser que yo después diga tengo hambre? Es mucha la probabilidad, ¿cierto? Sí. Entonces la cantidad de información va a ser muy baja, ¿sí? Empecemos por ese lado, o sea, como mantenerlo en la cabeza. ¿Listo? Entonces, al igual que a nosotros nos importaba averiguar la cantidad de información anteriormente, también nos interesaba calcular la cantidad de información promedio, que es la entropía, ¿cierto? Entonces, por definición, vamos a considerar que la entropía de yo recuperar un alfabeto, ¿sí? Fuente, dado que recibí un alfabeto Y, es esto, ¿listo? O sea, esto es por definición. O sea, ya si queremos ir más en la matemática, podemos remitirnos al artículo de Shannon, ¿listo? Pero, a manera de definición, está compuesta por la probabilidad de yo recibir un número, dado que, la probabilidad de recuperar un número, que es esta, dado que recibí este dígito, ¿sí? La probabilidad de recibir un código de la fuente recuperada y la cantidad de información condicional, ¿ok? Sí. Y también puedo hallar la entropía en el otro sentido, que es como qué incertidumbre me queda si yo recibo X de tener el alfabeto Y, ¿sí? Entonces, bueno, a manera de conclusión, nosotros decíamos que la incertidumbre era la cantidad, que la entropía era la cantidad de incertidumbre de una fuente, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Entonces, si yo ahora tengo lo que envío, ¿sí? Y sé que puede llegar, la incertidumbre, entre comillas, se vería reducida, ¿sí? O sea, si yo tengo un alfabeto, ¿cierto? Que digamos en el caso del ejercicio era de 0 a 15. ¿Sí? Y tengo en el otro lado, en el caso anterior, no sabía qué iba a recibir, ¿cierto? En este caso sé que tengo un alfabeto de 0, pues de 8 caracteres, que es 0, 2, 4, 6, 8, 10 y 14, 12 y 14, ¿sí? Entonces, la incertidumbre va a ser menor, ¿cierto? Porque si yo envío un carácter, voy a poder conozco 3 caracteres previamente, ¿sí? ¿Me hago entender? Sí. Entonces, a manera de conclusión podemos decir que la incertidumbre de trabajar con pérdidas va a ser menor a la incertidumbre de trabajar en un sistema, con pérdidas va a ser menor a la de trabajar sin pérdidas, ¿ok? Porque yo con pérdidas conozco los dos alfabetos, ¿sí? Entonces, como tarea, les voy a dejar unas diapositivas para que las lean, ¿ok? Si tienen dudas, me escriben. ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque es bastante matemático.
¿Ok? Nos mandes todas las diapositivas, esas también. Sí, o sea, les voy a enviar estas diapositivas. Y si tienen dudas, necesito que me comuniquen esta semana, ¿ok? Traté de ser lo más claro posible. Y las voy a dejar para que las lean porque de verdad son conceptos matemáticos que no tiene sentido yo ponerme a explicárselos acá. ¿Qué es esta fórmula? Esa es la definición de esto, ¿cierto? Entonces como que no tiene sentido yo explicarle esto. Ustedes lo pueden leer y yo como siempre en la parte final les pongo una conclusión de lo que significan, ¿ok? Ya si ustedes quieren resolver la matemática, pues ahí está, listo. Y lo mismo, está en el libro. Están en el libro de Khalid Sayud. Yo a ustedes se los envié, pero creo que me faltó una parte. O sea, yo solo a ustedes les envié la compresión sin pérdidas. Esta semana les voy a enviar el capítulo de compresión con pérdidas. Y si tienen dudas, pues me avisan, ¿ok? Profe, entonces, para hacer implementaciones de MATLAB, vos dijiste que nos ibas a dar, ¿a qué haces el oscilaciones a cualquier cosa? No, espérame un segundo. Les voy a hablar un segundito. Puedes terminar ya acá la clase. Es que sería bueno sí que nos mandaras como un ejemplito para resolverlo ahí. Un segundito. Sí. Como un ejercicio.